Bien, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta en esta ocasión con motivo de la última sesión de este diplomado sobre comunicación electoral. En esta sesión, en este módulo, abordaremos, como les había adelantado, una actividad académica previamente realizada por la Escuela Judicial Electoral. Les comentaba desde el inicio de este diplomado, bueno, la primera ocasión que tuve oportunidad de estar con ustedes, que en el origen este diplomado era coordinado por su servidor y el doctor José Ramón Narváez Hernández. De hecho, entre los dos hicimos como el diseño de temas, de secuencia temática y demás, pero después, pues la responsabilidad de la coordinación me quedó enteramente a mí. Y, y bueno, pues yo he venido haciendo algunos ajustes sobre el programa, los módulos y demás, pero esto se los comentaba porque en el origen, a propuesta del doctor Narváez, teníamos previsto que algunas clases, algunos módulos, se desarrollaran tomando como referente justamente algunas actividades académicas que se hubiesen realizado con anticipación y que ese fuera como el objeto de discusión de cada una de esas sesiones. Después de algunas emisiones del diplomado, en lo particular me percaté que a lo mejor era un tanto abusar de ese recurso, de esa dinámica, porque eran varias las sesiones que estaban programadas en esos términos, y por eso es que algunas de las sesiones que me ha tocado compartir con ustedes las he sustituido por pues explicaciones a cargo de su servidor y no tomando como referente estos videos. Pero pues hubo algunos que de cualquier forma se conservaron y es el caso precisamente de esta actividad. Es una mesa redonda que se llevó a cabo en mayo del año 2020, cuando todavía pues no alcanzábamos a dimensionar, a prever cuáles iban a ser los alcances, las consecuencias de esta pandemia en la que apenas estábamos incursionando. No sabíamos todavía pues ni siquiera cómo funcionaba bien a bien la enfermedad. Recordarán que había mucha incertidumbre respecto a cómo se transmitía, los síntomas y demás, ¿no? Y bueno, esto lo comento porque en ese contexto de incertidumbre, perdón, de incluso temor, de falta de certeza, estábamos en el marco de un proceso electoral o de varios procesos electorales locales, Coahuila, Hidalgo y otras entidades. Y pues la pandemia representaba un reto interesante para las autoridades electorales y para los propios actores políticos, partidos y candidatos, y naturalmente para la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta mesa redonda se llevó a cabo en ese contexto. Algunas de las reflexiones que se plantearon, pues ya la experiencia, el tiempo nos ha dado luz respecto a qué rumbo tomaron algunas de estas proyecciones que en su momento hicieron estos tres expertos en materia electoral y otros aspectos siguen estando sobre la mesa, ¿no? Bueno, esto se los comento como introducción. La dinámica consiste en que veamos solamente algunos segmentos de esta mesa redonda. La intención desde el principio, por lo menos yo lo pensé así, no consiste en que les pongamos el video y pues simplemente yo me convierta en un espectador más, sino que escuchemos las intervenciones de cada uno de estos expertos y podamos hacer algún espacio para la reflexión, que identifiquemos algunos de los aspectos torales que están planteando y que en torno a ellos detonemos la discusión, ¿no? Bueno, pues esa sería como la dinámica que vamos a seguir en esta última sesión del diplomado, pero antes de comenzar propiamente, quisiera consultarles, plantearles una consulta respecto a sus percepciones sobre el diplomado. Les decía que, bueno, finalmente yo funjo como coordinador y pues me interesa justamente pulsar el interés, las expectativas, la experiencia acerca del diplomado. Esto con independencia, por supuesto, de que la propia Escuela Judicial Electoral, por una vía más institucional, quizás a cargo de la Dirección de Capacitación Externa, les pueda hacer llegar algún tipo de encuesta o de formato para conocer su percepción, ¿no? Su evaluación sobre el diplomado. Pero pues a mí me interesa muy en lo particular
pues conocer de viva voz algunas expresiones, algunos comentarios de su parte. Entonces, bueno, quizás me puedan obsequiar unos 5 o 10 minutos para compartir algunas de sus percepciones en torno al diplomado. Esto, pues, con la idea de mejorarlo, por supuesto, ¿no? Para las siguientes emisiones del mismo. Entonces, bueno, no sé si alguien me pueda compartir alguna opinión sobre su experiencia en el diplomado. Cindy, por ejemplo, Cindy Macías. Sí, profesor, muchas gracias. Mire, a mí me pareció un diplomado muy, muy interesante, muy práctico. Creo que se abordaron los temas de comunicación política en todas sus aristas, en todas sus vertientes, tanto su acontecer como histórico, social, sociológico, en materia electoral. Creo que propició también el diálogo entre las compañeras, entre los compañeros, y sobre todo a mí en lo particular me abrió el panorama respecto de la trascendencia y la importancia de lo que es la comunicación política, que realmente es fundamental en la democracia y que sí habrá legislación, sí habrá resoluciones, sí habrá situaciones que se vayan desarrollando a lo largo del tiempo, pero la comunicación resulta fundamental para generar una opinión informada, un avance en las instituciones y que el derecho electoral no es ajeno a la comunicación política, al contrario, va de la mano. Y yo en las primeras clases manifesté mis dudas en relación al tema de la comunicación política, si se trataba de una ciencia, si producía conocimiento, y a lo largo de todas las clases me quedó clarísimo que es una ciencia, que es fundamental y que va creando, pues va creando las figuras, va creando el conocimiento y que también es una herramienta fundamental para ir avanzando en la materia electoral, que es muy dinámica. Me encantó, la verdad el diplomado me encantó. Creo que tendría que ser una reflexión más profunda para ver qué podría decir que no me gustó o qué podría mejorarse. La verdad es que superó totalmente mis expectativas y yo agradezco que no nada más nos enfoquemos en los temas que siempre habían sido, que medios de impugnación, que autoridades electorales, sino que todo esto es un mundo, va más allá. Y la verdad es que yo los felicito por ampliarlo a todas las aristas, a todo el espectro que implica el derecho electoral. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Cindy. Bueno, no sé si alguien más. Jorge Alberto, gracias, adelante. Gracias, doctor. Buen día a todos y a todas. Para no redundar de lo que ya expresó la compañera Cindy, en lo cual estoy de acuerdo, hay dos temas en lo particular que fueron de mi interés, que son de relevancia, que son novedosos y que al menos desde mi perspectiva, no los había abordado ni entendido a profundidad. El tema de la violencia digital y el tema del analfabetismo digital creo que son dos temas que hoy día cobran relevancia. Lo relacionábamos ayer, en estos días, con el tema de la cultura política. Creo que son temas en donde se debe de profundizar, son temas en los que se debe de ir más a fondo, porque es en lo que se basan hoy las campañas electorales. Una campaña electoral en donde el común denominador es el ataque, es el denostar a los adversarios. Creo que debe de haber formas para, independientemente de que está sobreregulado el tema, debe de haber formas para que se pueda evitar y se hagan campañas verdaderamente de altura, de propuesta, en donde las ciudadanas, los ciudadanos podamos optar por la mejor opción. Es cuanto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna opinión. Padre Ignacio Bilbao, siempre es muy activo en las actividades de la escuela. Adelante, Adriana, por favor. Sí, gracias, profesor. Pues igual que mis compañeros, no quiero también hacer comentarios que ya se estuvieron aquí mencionando. La verdad fue un diplomado que me dejó con muchas satisfacciones, muchas cosas, como dijo nuestro compañero, que no sabíamos, aquí los pudimos
o sea, los pudimos, conocer, como por ejemplo en las violencias digitales. También me llamó muchísimo la atención el tema de posverdad, crisis y comunicación política. O sea, creo que fueron sesiones que a lo mejor nos hizo falta otra sesión más para poder conocer un poco más del tema. Sin embargo, pues todo lo demás me gustó muchísimo, superó mis expectativas, creo que fue un muy buen diplomado y los felicito por eso. Y pues creo que a lo mejor sí nos hizo falta la otra sesión de la doctora Wendy, ¿no? Creo que también nos quedó pendiente. También quise tomar la palabra para preguntarle. En esa sesión nada más se quedó como una, ¿verdad? No se va a retomar. Bueno, si estoy en lo correcto, fue el tema sobre violencia digital precisamente, ¿no? A cargo de la doctora Wendy. Discriminación y violencias digitales. Bueno, es que si recuerdo bien, lo que sucedió ahí fue que coincidió una de las sesiones con el Día Internacional de la Mujer, o con el día siguiente, al Día Internacional de la Mujer, cuando se hizo esta convocatoria de Un Día Sin Nosotras. Entonces, a eso respondió que la doctora Wendy no haya impartido esa segunda sesión. Entonces, no se va, no se va a poder reponer, porque de hecho la doctora Wendy comentó justamente cuando se planteó esta propuesta que pues el objetivo de la iniciativa es justamente evidenciar la ausencia de las mujeres, ¿no? O sea, evidenciar ese hueco por parte de las mujeres. Entonces, pues aunque originalmente se había pensado en que se repusiera esa sesión, atendiendo a este comentario de la doctora y bueno, sensibilizados al propósito de la iniciativa, pues no, ya no se reprogramó. Entonces sí, solo se va a quedar esa sesión. Pero bueno, pues hay distintos materiales de la Escuela Judicial Electoral acerca de los distintos temas que se abordaron en el diplomado, y además pues hay algunos otros proyectos por ahí. Yo estoy tomando nota de los temas en particular que les interesan, para que pues sigamos avanzando no solo en el desarrollo de contenidos para el diplomado, sino incluso de materiales, ¿no? De materiales académicos. Entonces, bueno, pues es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias. Adelante, Beatriz, por favor. Muchas gracias. Yo quiero compartir que, bueno, es mi primer pues clase, mi primer diplomado en la escuela judicial. La verdad es que era un tema que no había sido explorado de mi parte. Yo me dedico a todo este tema de comunicación política. Honestamente, yo me acerqué a muchos abogados, me acerqué a información. No había tenido como la oportunidad de conocer pues qué está sucediendo con esto, con las redes sociales, con la parte jurídica, con todo esto nuevo, porque hoy la ciudadanía es digital, hoy suceden muchas cosas en este espacio. Agradezco mucho que se haya abierto, me ayudó mucho, me acerqué a muchos contenidos, anoté muchas cosas súper valiosas que todos los ponentes dijeron. Estoy muy agradecida con ello. Yo creo que en este ejercicio donde pudimos participar varios, entiendo que somos de diferentes áreas, pues hicimos un valioso ejercicio, ¿no? De aportación con lo que podemos sumar. Creo que la democracia nos necesita a todos. Creo que quienes podemos hacer un cambio importante, pues son justamente pues, quienes estamos interesados en esto, involucrados. Me encantó el tema de la parte de cómo estamos construyendo la ciudadanía, no solo desde la parte jurídica, desde cumplir las reglas, sino que nos toca a todos desde comunicación, desde la parte jurídica, desde la ley, en todo sentido. Creo que sí podemos hacer algo bastante interesante. También me gustaría que pudiéramos, que a lo mejor no se queda aquí, que pudiéramos hacer una red en algún espacio para seguir compartiendo conocimiento, para seguir compartiendo incluso experiencias que nos van sumando, que nos van haciendo. Me encanta también todos los temas que tomaron, creo que estuvo muy completo. Estuvo bastante rico, también me quedé con ganas de más. También fue un esfuerzo porque pues rompí la mitad de mi trabajo ahí, pero lo volvería a hacer, es un tema que agradezco demasiado. Estoy aquí a sus órdenes también, si en algo podemos contribuir y sumar, pues agradecerles el tiempo a todos
los ponentes que estuvieron también. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues en realidad el agradecido soy yo. A nombre de la Escuela Judicial Electoral, pues les agradezco mucho su atención, su dedicación, y además les expreso mi más sincero reconocimiento porque estoy consciente de lo que comenta Beatriz, ¿no? Estas actividades de formación, de capacitación, de actualización que ustedes llevan a cabo, pues las tienen que compaginar con sus actividades profesionales, con sus actividades educativas para el caso de los estudiantes universitarios y demás. Entonces, pues demandan un doble esfuerzo. Entonces, les expreso mi más sincero reconocimiento a todas y a todos ustedes. Y bueno, tomo nota de los temas de interés de esta iniciativa que plantea Beatriz. De hecho, he de comentar que por ahí el propio doctor Narváez ya ha derivado algunos proyectos con alumnos y alumnas de los diplomados. Y bueno, pues yo creo que es una buena iniciativa. Entonces, bueno, en lo particular, voy a platicar con el doctor Luis Jaime González Alcaraz, que de hecho me está apoyando en la grabación ahora, quien les dio el tema de marketing y también ya me ha sugerido algunos temas importantes a incorporar en las siguientes emisiones del diplomado, y quizás podamos pensar en una estrategia de vinculación académica con las alumnas y alumnos de las distintas emisiones del diplomado. Bueno, pues les agradezco mucho sus comentarios, tomo nota de todos ellos, y ahora sí vamos a comenzar con la actividad propiamente. Entonces, les decía, vamos a revisar solamente algunos segmentos, pues para que no sea aburrido y para que finalmente resulte didáctico, que es el propósito de esta dinámica, ¿no? Entonces, cada una de las intervenciones dura alrededor de 12, 15 minutos cuando mucho, y como les decía, después de cada intervención podemos hacer cortes para identificar algunos aspectos torales que nos sirvan como puntos de discusión, de análisis. Entonces, vamos a empezar con la maestra Berenice García Guante. Los tres hay que mencionar, los tres ponentes, bueno, los dos ponentes y la ponente son expertos en la materia electoral, es gente muy reconocida en el ámbito académico y en el ámbito profesional. La maestra Berenice García Guante fue durante muchos años secretaria de Estudio y Cuenta en Sala Superior, y también fue secretaria general de Acuerdo. Doctor César Astudillo, bueno, pues es un académico de enorme prestigio, que se desempeña en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que además, bueno, imparte docencia, cátedra en muchas universidades del país. Entonces, bueno, son tres autoridades en la materia, y por eso es que me pareció que de todo el universo que teníamos antes de actividades académicas, quizás esta, sin demérito, por supuesto, de ninguna, esta resulte particularmente interesante por el perfil de los ponentes y también por los planteamientos que hacen, que les digo, considerando que ya transcurrieron casi 2 años de la realización de esta mesa redonda, hay algunos aspectos que pues siguen estando vigentes y sin resolver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la maestra Berenice García Guante. Alfredo Fuentes Barrera. Sin duda alguna, el tema que ahora tendremos en esta mesa es sumamente relevante y va a ser muy importante para estas próximas elecciones. Para dar, digamos, el punto de vista que les voy a plantear, me gustaría dar primero algunos datos de unas recientes estadísticas respecto de, a partir de enero del 2020, cuáles fueron las redes sociales que más fueron utilizadas digamos, por los mexicanos. Primero vamos a decir que 80 millones de usuarios en México utilizan Internet. Más o menos, aproximadamente por persona, estamos 8 horas utilizando alguna red social o alguna red digital. Incluso entre las redes sociales más utilizadas, pues tenemos a Facebook, a YouTube, a Instagram, ahora recientemente TikTok, Twitter, Snapchat, entre otras. Hay otras plataformas digitales que aún todavía está la discusión si son redes sociales o no, pero sin duda alguna tienen un gran impacto para la comunicación social, que sería el WhatsApp, el Telegram, por ejemplo, algunas plataformas como Netflix, Amazon, incluso la comunicación a través de correos electrónicos. Y bueno, ahora con todas estas plataformas que ya se utilizan a través de Google Meet, de Zoom, etcétera, ¿no? Son varias.
Entonces, dada esta nueva tecnología que se está implementando por las situaciones actuales, esto va a tener una repercusión muy importante en nuestro modelo de comunicación política. Recordemos que antes del 2007, en México, en nuestra Constitución, se permitía la contratación de tiempos en radio y televisión a los partidos políticos y a los candidatos para efecto de que ellos podían acudir a estas concesionarias, pagar los spots. Sin embargo, a partir de la reforma del 2007, nuestra gran reforma electoral, cambia nuestro modelo de comunicación política. ¿Para qué? Para que únicamente sea el Instituto Nacional Electoral la única autoridad autorizada para asignar estos tiempos en radio y televisión. Recordemos que la distribución de estos tiempos de radio y televisión, de un 100%, el 30% se divide en partes iguales entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, cuando ya estamos hablando dentro de una campaña electoral, y el otro 70% se divide únicamente entre partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección. Este sistema de nuestro modelo de comunicación política podría traer una serie de ventajas y desventajas para algunos actores políticos. Sin embargo, esta situación que tenemos ahorita de contingencia, la pandemia, nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías, y por eso es que yo digo que a partir de este año, estoy convencida, entramos a una nueva era en la materia electoral y por lo tanto una nueva forma de ejercer nuestros derechos político-electorales. Lo podemos ver, por ejemplo, de entrada, en las autoridades electorales que están sesionando a través de videoconferencias. Estamos viendo la necesidad de que las autoridades también implementen juicios en línea, donde ya cada vez más autoridades locales, incluso ya el Tribunal Electoral, ya está poniendo en marcha este juicio en línea. Incluso vamos a ver la necesidad de implementar y transitar ya a un voto electrónico. Sin embargo, ahorita lo que nos va a poner en una situación compleja, pues son los dos procesos electorales, el de Coahuila y el del estado de Hidalgo, que ahorita están aplazados debido por esta contingencia y que sin embargo se quedaron un poco antes de el registro de los candidatos y por lo tanto antes del inicio de las campañas. Sin embargo, aquí falta todavía por concluir algunas etapas del proceso, como es la capacitación de los funcionarios. Esta pues va a tener que empezarse a modificar para efecto de poderlos capacitar de manera remota. No solamente eso, sino que también las campañas electorales van a tener que cambiar su diseño. ¿Por qué? Porque precisamente ya no se van a poder hacer tantas reuniones donde exista cierta interacción con muchas personas, más porque el tema de la contingencia pues aún no termina, y cuando ya sea el semáforo en verde, pues se van a tener que hacer algunas precauciones para realizar estos eventos de campaña. Entonces, y no solamente eso, también en la jornada electoral, pues se va a tener que tener cierto cuidado, como ya ha ocurrido en otros países donde este año pues han tenido elecciones. Entonces, vamos a ver que todos estos elementos, incluyendo, por ejemplo, ahora el reciente decreto presidencial emitido en recientes fechas, por el cual incluso hay una modificación a los tiempos fiscales, es decir, hasta antes de que inicien las precampañas, hubo una reducción de minutos que se le dan a las autoridades electorales y a algunos spots de partidos políticos, y esto también nos indica que la autoridad electoral pues va a tener que empezar a explotar los medios digitales, las redes sociales, para también dar a conocer pues el tema de sus facultades, como es una credencialización, la actualización de los datos de las personas en sus credenciales de elector, etcétera. Entonces, también las autoridades electorales se van a ver obligadas precisamente a utilizar estas redes sociales. Ahora, en materia electoral, si nosotros nos ubicamos, ¿cuáles serían la regulación que tendríamos en estas redes sociales? Veíamos que poco a poco se ha ido implementando y podríamos hablar en general de determinadas reglas, pero hay algunas de manera específica, dada las características de una red social, pues que no vamos a poder nosotros regular de manera como si regulamos otros medios de comunicación, como es radio y televisión, como son los medios impresos, etcétera.
Por poner algunos ejemplos, bueno, la base fundamental al momento de que el Tribunal Electoral analiza el tema de redes sociales, pues es en primer lugar la protección al derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión. Incluso retomando los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que estos criterios a la hora de referirse a las redes sociales, pues sí buscan en todo momento privilegiar estos derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, y únicamente pues cuando sí va a ser alguna restricción a uno de estos, pues sí hablan a ciertos requisitos que se deben atender. Por ejemplo, cuando a través de la red social pues está cometiendo algún delito, se está incitando algún tema de violencia, estas restricciones pues serían válidas. Incluso la Suprema Corte nos ha dicho que estas restricciones pues deben de estar establecidas en la ley, tener un fin legítimo, ser proporcionales y ser necesarias. Y si nosotros nos vamos a la doctrina, bueno, más bien a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues también bien vemos que en una serie de tesis, tanto relevantes como de jurisprudencia, o el camino que siguen es siempre, digamos, maximizar estos dos derechos y ya en casos excepcionales, pues sí, restringirlos. Yo qué diría, en materia electoral, las redes sociales tendrían que atender a la mayor protección a la libertad de expresión y acceso a la información y obviamente cumplir con las reglas de propaganda electoral. Como bien mencionabas hace un momento, Wendy, estas reglas de propaganda, pues tu contenido tiene también ciertas limitaciones, su temporalidad tiene ciertas limitaciones. En cuanto a contenido, pues el tema de no calumniar a alguno de los candidatos. Y también recientemente, recordemos que se publicó en el mes de abril una reforma en materia de violencia política en razón de género, y ahí también ya se establecen nuevas reglas para esta propaganda electoral, y que concretamente es que no debe contener elementos de violencia política hacia las mujeres, y por otra parte tampoco alguna cuestión que, digamos, sea para denostar o, por ejemplo, digamos, a una mujer, pues sí, afectarla en su imagen por el hecho de ser una mujer. Entonces, tendrá que seguir esta propaganda en redes sociales, las reglas de la propaganda electoral previstas. Sin embargo, otro tema a lo que nos enfrentamos en esta propaganda, y creo que es el fundamental, es saber concretamente el origen para poder fiscalizar estas campañas electorales, e incluso cuando se cometan algunas infracciones en materia electoral, pues llegar a los responsables de la publicación de este tipo de propaganda y pues que sean sancionados administrativamente en la materia electoral. Por eso aquí vamos a tener, en materia de fiscalización, sí me gustaría resaltar algunos criterios que ya tiene el Instituto Nacional Electoral respecto de esta fiscalización de los recursos de los partidos políticos, concretamente en las redes sociales, y como podemos ver, se enfocan más, digamos, a cuando realizan contratos por publicación o por promocionar, por ejemplo, algún tweet, por entrar a ciertas redes sociales y tener algún banner, o que nos salga alguna propaganda cuando abrimos una página de internet, o bien cuando los candidatos hacen sus páginas de internet y es donde se están promocionando. Todo esto, digamos que analizarlo y fiscalizarlo es sencillo. Pero, sin embargo, cuando estamos viendo que hay cosas en las redes sociales que no podemos saber el origen, por ejemplo, o no es tan sencillo, reconociendo que en la materia electoral es muy rápido todos los procesos que se siguen, en especial los especiales sancionadores, y por lo tanto es complicado llegar al origen para sancionar a los responsables, como sería, por ejemplo, cuando se pagan determinados bots en las redes sociales, cuando se sube alguna propaganda de carácter negativo, alguna propaganda de carácter prohibido, pues muchas veces no se sabe o es complicado saber quién la subió, porque pues no necesariamente va a haber algún contrato o algún vínculo. Al respecto, me gustaría resaltar incluso dos temas muy interesantes del Tribunal Electoral. Ustedes recordarán uno que fue en el 2015, de unos tweets que subieron algunos artistas en la época de veda electoral, en el proceso electoral del 2015, y donde era para apoyar a los candidatos de un determinado partido político, y ahí la Sala Superior lo que resolvió fue, bueno, una protección a las personas que en los tweets, en sus cuentas de Twitter, en sus redes sociales, emiten comentarios a favor o en contra de alguien,
pues se les permitió el ejercicio y esa protección de la libertad de expresión. Sin embargo, sí se sancionó al partido político por considerar que llevaba algún beneficio implícito en estas manifestaciones en periodo prohibido. Honestamente, yo no comparto esta resolución. Yo sí creo que al final no se debió sancionar al partido político tampoco, pero bueno, digamos, esa ya sería otra discusión. Y otro asunto bien importante sobre el tema de redes sociales fue en el pasado proceso electoral del 2018, donde se eligieron, entre otros cargos, a los senadores de la República, y hubo una denuncia concretamente a un candidato a senador por utilizar en sus redes sociales, en un video que subió a una de sus redes sociales, algunas playeras de equipos de fútbol. Él traía una playera y venían algunas marcas en estas playeras. Entonces, ahí sí se hizo que se deberían de considerar estas marcas para temas de la fiscalización de los recursos del candidato, porque se ven beneficiados con utilizar estas marcas. Incluso en la sentencia de la Sala Superior es muy curiosa porque ordenan al Instituto Nacional Electoral sí tomar en cuenta estos gastos para como gastos de campaña, sumarlos al tope de gastos del candidato, pero un elemento a considerar es que tenían que analizar cuántos followers tenían, cuántos retweets se dieron, cuántos likes, etcétera, lo cual yo creo que si lo vamos a hacer con todos, haría imposible hacer un análisis tan minucioso en todos los casos de todos los candidatos. Recordemos que este proceso electoral, donde algunos inician en septiembre, el federal inicia en septiembre, pero vamos a tener en las 32 entidades federativas procesos electorales y se van a elegir más de 3,000 cargos a nivel nacional. Entonces, realmente la fiscalización, que ahorita es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pues se puede complicar el hacer estas investigaciones de manera tan específica. Además de que, bueno, cuando uno maneja Internet, ahorita hay unas figuras que nosotros, si ustedes las pueden ver, que son los denominados influencers. Ahí vamos a ver cuando ellos suben determinada información a favor o en contra de un partido político, pues cómo se va a cuantificar, si se va a proteger la libertad de expresión o se le va a cuantificar algún tipo de propaganda al candidato. Aquí tuvimos, en el caso precisamente del candidato a senador, ya el Tribunal Electoral en su momento resolvió que una influencer que apoyó a ese candidato no se podía cargar ese gasto como de campaña porque tenían una cierta relación con la persona que era influencer, una relación, digamos, que era más como afectiva y por lo tanto no se veía la intención de querer promocionar en su calidad como de influencer. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en este proceso electoral. Pero como podemos ver, todo este sistema, todo nuestro modelo de comunicación política y más ahorita, como estamos en esta situación, nos va a llevar a que nuestras próximas elecciones se van a ganar en campaña a través de lo que son las redes sociales, todo el abanico que tenemos de redes sociales. Por lo tanto, es muy importante analizar cómo está su reglamentación y, bueno, cuáles han sido los criterios para proteger estos dos derechos que van de la mano, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y principalmente porque en una democracia es necesario que los ciudadanos emitan su sufragio de manera informada. De momento me quedaría yo aquí y bueno, ya seguiremos después. Muchísimas gracias, Wendy. Bien. Pues hasta aquí la intervención de la maestra García Guante. Si bien abre muchos frentes que podríamos discutir, yo llamaría la atención sobre 3 aspectos centrales. Uno, el impacto de las nuevas tecnologías en las dinámicas electorales. 2, el tema de la libertad de expresión a la luz de ese avance tecnológico, en particular las redes sociales. Y 3, lo que tiene que ver con los casos que ella describe, ¿no? Cómo en la práctica el uso de las nuevas tecnologías, en particular redes sociales, puede tener un impacto de determinado tipo, con determinadas características, en la lógica, en la dinámica electoral. Bueno, por lo que se refiere al primer aspecto del avance tecnológico y su impacto en las cuestiones electorales, ella refiere, por ejemplo, bueno, las redes sociales como un instrumento para las campañas electorales, para las campañas políticas y demás, pero también hace alusión a, por ejemplo, el voto electrónico y algunas otras cuestiones. Bueno, al respecto,
me parece importante señalar que, como ocurre con todos los demás campos de la vida, en todos los ámbitos de la vida humana, pues estamos viendo una influencia de las nuevas tecnologías. Algunas de estas influencias incluso ya las hemos normalizado, ya las damos por sentado, ¿no? Para no ir lejos y hablando de la materia electoral, en nuestra credencial de elector, que es un instrumento elemental que además con el cual contamos todas las personas, o bueno, todos los ciudadanos, no solamente los actores políticos, sino todas las ciudadanas y ciudadanos. Bueno, la credencial de elector está llena de elementos tecnológicos, ¿no? Hologramas, códigos, demás, ¿no? Todo esto, bueno, pues con un propósito fundamental que consiste en generar certeza respecto a ese instrumento en específico. Hay quien se queja de que las elecciones en México son sumamente caras, pero quizás lo son porque no hemos logrado avanzar en el tema de la cultura política democrática que comentábamos la vez pasada. Si tuviéramos mayor confianza en las instituciones, si los propios actores políticos demostraran confianza en las instituciones y no fueran los principales detractores de las mismas, pues a lo mejor podríamos ahorrar en algunas cuestiones que se invierten en la democracia. Siempre recurro al sistema norteamericano porque es un ejemplo muy cercano, pero veamos cómo es el sistema electoral norteamericano. Pues en realidad no es un sistema uniforme, ¿no? Hay condados o estados en donde se vota con papeletas, en donde se perforan a la antigüita, hay otros estados donde hay voto electrónico, donde hay voto anticipado, en fin, y la gente tiene confianza en cómo funciona el sistema electoral. Claro, ahora pues esto ha cambiado un poco a la luz del discurso incendiario de Donald Trump y sus demandas de fraude, pero aún así la gente sigue teniendo confianza en su sistema electoral, ¿no? Bueno, pues en el caso de México tenemos un sistema electoral mucho más sofisticado, lleno de cuestiones técnicas, lleno de candados, de elementos de seguridad en todos los ámbitos del sistema electoral. Y aún así, seguimos teniendo desconfianza hacia los procesos electorales, hacia las autoridades electorales y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto lo planteo porque quizás el avance tecnológico no nos va a ayudar lo suficiente como para abatir esa desconfianza hacia las instituciones y las dinámicas electorales. Incluso, pues yo creo que tendríamos que pensar justamente en una ecuación inversa. Tendríamos que avanzar en lo que comentábamos la vez pasada, en la construcción de una cultura política democrática, en una cultura de apego a la legalidad, para que entonces nos sea más fácil apropiarnos e institucionalizar los avances tecnológicos que contribuyen a la dinámica comicial, ¿no? Pensemos lo que significaría que adoptáramos en términos generalizados el voto electrónico, ¿no? Teniendo como referente todavía muy clavado en el imaginario colectivo la famosa caída del sistema del 88, ¿no? O sea, la verdad es que aun cuando mucha gente advierte sobre la pertinencia, la necesidad de transitar hacia el voto electrónico, bueno, pues quizás ese lastre que tenemos, que venimos cargando en el imaginario colectivo, nos impida dar ese paso, ¿no? E incluso, bueno, ese lastre incluso a lo mejor nos impida tener una discusión seria acerca de la adopción de este tipo de mecanismos, porque lo cierto es que en la literatura especializada se da cuenta de que en algunos contextos, con determinadas características, puede ser funcional el voto electrónico, pero por lo regular el método sigue siendo el método más certero, más preciso, más confiable, sigue siendo el de la boleta en papel. Entonces, ni siquiera hemos llegado a ese nivel de poder discutir de manera objetiva la pertinencia de adoptar este tipo de mecanismos, ¿no? Bueno, eso por lo que se refiere al primer aspecto del impacto de la tecnología en las dinámicas electorales. Por lo que toca a la libertad de expresión, bueno, pues ya en algún momento abordamos esta cuestión de que a partir de criterios de la Corte, a partir de criterios del Tribunal Electoral, ha quedado claro que las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, potencian el ejercicio de la libertad de expresión, pero también estas mismas autoridades han dejado de manifiesto que ningún derecho es absoluto. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión debe o puede encontrar ciertos límites en atención a que no se vulneren derechos de terceros, en atención a que no se trastoque la normativa aplicable para la materia electoral, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, etcétera, ¿no?
pero partimos de esa premisa de que la libertad de expresión encuentra un canal que la magnifica a través de las redes sociales. Y de hecho, bueno, pues esto es mencionado enfáticamente por la maestra García Guanti. Y el último aspecto, que de alguna manera se relaciona con el segundo, sobre el ejercicio de la libertad de expresión, sobre las estrategias de campaña innovadoras, etcétera, se refiere a estos dos casos que ella refiere. Estamos hablando de que cuando ella hace estas manifestaciones, era mayo del año 2020, todavía no teníamos las elecciones del año 2018, en donde vimos una nueva manifestación de los dos casos que ella está comentando. Ella refiere el caso de los influencers, que en realidad en aquel entonces todavía no eran conocidos como tales, en el año 2015, de lo que hablábamos más bien era de ciertas figuras públicas del deporte, de la farándula, de la música, la conducción, etcétera, que en el contexto de la campaña electoral, o mejor dicho, en el contexto de la veda electoral, los días previos a la jornada electoral, emitieron una serie de mensajes en favor de las propuestas de campaña del Partido Verde Ecologista de México. Como ella lo refiere, lo que pasó en aquella ocasión es que se llegó a la conclusión por parte del Tribunal Electoral de que estos mensajes, en razón de que habían sido emitidos por particulares y de que no había elementos de convicción que permitiera advertir que se estaba frente a una estrategia de campaña pagada, bueno, pues habían sido emitidos en el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, estos casos fueron los que motivaron a la Sala Superior a acuñar la tesis de jurisprudencia 16, 17 y 18 del 2015, que versan justamente sobre la presunción de espontaneidad en los mensajes que se emiten en redes sociales. Pero para el partido político sí emitió una sanción por considerar que no se había desvinculado oportuna y eficazmente de estos mensajes que se emitían en su favor. Por eso es que se sancionó al partido político, pero a los particulares no, en el entendido de que pues lo habían hecho espontáneamente y en pleno ejercicio de su libertad de expresión. Hubo un actor en particular, o bueno, un conductor de televisión en particular, que sí fue sancionado por el Tribunal Electoral en razón de que, además de que era un conductor de televisión, había sido registrado como candidato suplente para una diputación federal en el Estado de México. Entonces, en ese caso en particular, sí le impuso una sanción económica el Tribunal Electoral al actor en cuestión por considerar que no había faltado su deber de cuidado, ¿no? Como un actor político. Bueno, este asunto sentó un precedente importante para lo que vino a continuación en el año 2018, en donde tuvimos, digamos, la versión 2.0 de este mismo caso. Porque lo que tuvimos en 2018, es un caso que está muy reciente y que todos recordaremos, fue que un conjunto, ahora sí de influencers que reciben esta denominación, emitieron igualmente en el marco de la veda electoral una serie de mensajes en favor del Partido Verde Ecologista de México. Pero a diferencia de lo que pasó en el 2015, ahora con la investigación que realizó el Instituto Nacional Electoral a partir de algunas de las nuevas atribuciones que le concedió la reforma del año 2014 al INE como autoridad con competencia nacional, pues hizo una investigación más minuciosa y logró advertir que se había contactado a una empresa, a una intermediaria, para que los vinculara, vinculara al partido con este conjunto de influencers. Cuando llamó a comparecer a los influencers, si bien no acudieron todos, acudieron alrededor del 70% de los que participaron en esta campaña, que si no me equivoco eran entre 40 y 43 influencers, advirtió que en los escritos de respuesta que emitieron se podía observar un patrón como si hubieran sido llenados esos formatos, como si hubieran sido llenados de manera uniforme por una sola persona. Entonces había distintos elementos que llevaron a la conclusión a la Sala Superior de que se estaba ante una estrategia de campaña instrumentada desde el propio Partido Verde y donde se logró acreditar, como les digo, que hubo una vinculación con una compañía intermediaria que los contactó con los influencers en cuestión. Y además, bueno, pues hubo casos muy curiosos en donde los propios agentes involucrados se evidenciaron por sí mismos. Ustedes recordarán que hubo una influencer que salió a declarar que ni siquiera le habían pagado la cantidad que se estaba diciendo en prensa, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos generaron convicción en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior,
para en esta ocasión tomar una determinación distinta al respecto y también considerando el antecedente del año 2015. La sanción a la que le impuso la Sala Superior, ustedes lo deben haber visto con el maestro Atos en la sesión correspondiente o quizás con la maestra Tello, consistió en una sanción económica considerable, equivalente al 200% del gasto erogado para esta estrategia de campaña y además una sanción adicional que consiste en la suspensión de los mensajes del Partido Verde durante un año. De tal suerte que por lo menos hasta el otoño de este año 2021 el Partido Verde no lo vamos a ver aparecer en spots de radio y televisión. Es una sanción ejemplar que me parece que sí tiene un fuerte componente inhibidor y que podría servir como un desalentador de conductas infractoras para futuros procesos electorales. Habrá que ver. El otro asunto es sobre el caso Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León. Bueno, en el 2015, que es el caso que refiere la maestra García Guante, Samuel García se postuló a la senaduría de mayoría relativa de Nuevo León y el resultado electoral que lo llevó a la victoria, Samuel García, fue controvertido por algunos otros actores políticos, otros partidos políticos que resultaron vencidos en la contienda, y el señalamiento que se hacía era por supuesto rebase de topes de gastos de campaña por gastos no reportados en los informes correspondientes. Y esto porque, en efecto, como lo menciona la maestra García Guante, se decía que muy probablemente el candidato ganador se había beneficiado del posicionamiento de las marcas que aparecían en un par de jerseys que el candidato en ese momento había mandado personalizar y que y cuyas imágenes había difundido a través de sus redes sociales, de él y de su entonces novia, Mariana Rodríguez. Bueno, de lo que se le acusaba en específico era de una estrategia de política en branding, en donde justamente lo que se argumentaba era que todas estas marcas que aparecían en el jersey del equipo de fútbol Tigres y en el equipo de la selección mexicana de fútbol, todos los patrocinadores, pues se trataba de marcas reconocidas, de las cuales se podía haber colgado justamente el candidato en cuestión para promocionarse, ¿no? Para promocionar su estrategia de campaña. Y además, bueno, estas imágenes que fueron captadas con una cámara que resultaron en fotografías, se difundieron a través de las redes sociales de Mariana Rodríguez y del propio candidato. Bueno, lo que hizo la Sala Superior fue considerar que en efecto se estaba ante un posicionamiento mercadológico indebido, que se estaba sacando un beneficio de esas marcas comerciales. De hecho, se reservaron los derechos para estas marcas para que actuaran en consecuencia si es que consideraban que se había vulnerado su propia imagen con este uso. Pero para términos estrictamente electorales, lo que decidió la Sala Superior es que se hiciera un cálculo de el beneficio económico que se había obtenido con ese posicionamiento, ¿no? Y se le ordenó al Instituto Nacional Electoral que llevase a cabo una metodología de la cual nada más le planteó algunos parámetros, y finalmente el INE, a cargo de la Comisión de fiscalización y encabezada por el consejero Ciro Murayama, llevaron a cabo una metodología muy particular que consistió en lo siguiente. Se buscó calcular, digamos, el valor comercial de las menciones en redes sociales, y después se sacó, digamos, como el promedio regional para la zona de Nuevo León, y después eso se dividió entre el número de publicaciones que aparecieron en las redes sociales de Mariana Rodríguez y de Samuel García. Hecho eso, se multiplicó por el número de interacciones que tuvo, es decir, por el número de likes o de dislikes que tuvo cada publicación. Y conforme a eso, pues se sacó un estimado del valor comercial que se sumó, digamos, a el gasto de campaña, ¿no? Porque todo este ejercicio se hizo con la intención de advertir esos posibles gastos no reportados de campaña. Bueno, después de hacer de realizar esta metodología tan sui generis, finalmente se advirtió que con todo y eso no se rebasaban los topes de gastos de campaña, y por eso fue que finalmente Samuel García
quedó firme como gobernador por mayoría relativa en Nuevo León, hasta que pidió licencia en 2018 para contender por la gubernatura. Y en 2018 tuvimos nuevamente una emisión más de esta experiencia, porque, bueno, pues lo que pasó en 2018 fue que, bueno, no se hizo un señalamiento específico de political branding, aprovechándose de las marcas comerciales, pero sí se hicieron señalamientos sobre la difusión que hizo Mariana Rodríguez, ya como cónyuge de Samuel García, y como influencer reconocida, ¿no? Lo que hizo originalmente el INE fue advertir que Mariana Rodríguez, pues como influencer, ganaba recursos que monetizaba a partir de esa profesión, ¿no? Que las menciones que hacía, pues las cobraba, que pues estas, por lo tanto, tenían un valor comercial, y que las menciones que hacía, los posteos que hacía de los eventos de campaña, de las actividades de Samuel García, pues por lo tanto, podrían tener un valor comercial determinado. Era un beneficio tácito, un beneficio en especie que pues no se reportaba. Entonces, originalmente el INE, siguiendo esta lógica, había impuesto una sanción considerable económica a Samuel García y al partido que lo postulaba y demás. Pero cuando el asunto llegó a la Sala Superior, de alguna manera la Sala Superior confirmó o fue consistente con el criterio que había adoptado previamente en el caso del 2015 para no sancionar a Mariana Rodríguez en específico. Y este criterio consistió en reconocer que Mariana Rodríguez y Samuel García tenían un vínculo afectivo en 2015. En 2018 ese vínculo afectivo ya incluso se había transformado en un vínculo legal en razón de que estaban casados. Y bueno, el razonamiento de la Sala Superior es que pues lo esperable en un vínculo matrimonial es que los integrantes se apoyen entre sí, de tal suerte que en este caso en particular, pues lo deseable, lo más natural, es que la cónyuge apoyara en sus pretensiones políticas a su esposo, ¿no? A Samuel García. Por lo tanto, pues la Sala Superior revocó este acuerdo previamente emitido por el INE, y bueno, pues no hubo sanción de por medio, y pues eso dejó firme la victoria electoral de Samuel García, que hoy es el gobernador de aquella entidad neolonesa. Lo que vale la pena destacar de este criterio es que la Sala Superior dejó en claro que hay que atender justamente las circunstancias particulares de cada caso, porque, bueno, en este caso en concreto, pues había este vínculo afectivo y legal, ¿no? Del matrimonio. Y esto es sumamente importante tenerlo en consideración, porque pues no vaya a ser que después se interprete que, bueno, pues yo quiero ser candidato y como conozco a Luisito Comunica, que es mi compadre, pues entonces él va a poder hacer propaganda en mi favor. No, pues ahí justamente no hay este vínculo afectivo ni un vínculo legal propiamente. Entonces, pues sería un caso, bueno, lo estamos planteando en términos hipotéticos, pero sería un caso distinto naturalmente al resuelto por la Sala Superior para la gubernatura de Nuevo León. Entonces, bueno, estos son los tres elementos que yo destacaría de esta intervención de García Guante. Entonces, bueno, no sé si alguien desee aportar algo al respecto para continuar con el siguiente segmento. ¿No? Ok, entonces seguimos con el siguiente segmento a cargo de César Astudillo. Gracias, Wendy. Saludo a Berenice y a Cliserio, quienes me acompañan, y a todas y todos quienes nos están viendo. La verdad es que estamos convocados a reflexionar sobre un tema muy importante, además de suma actualidad. Yo me voy a valer sobre todo de lo que acaba de comentar Berenice en torno al modelo de comunicación política que se implementó con la reforma de 2007, nada más diciendo que digamos, si tratamos de encontrar cuál fue el impulso que estuvo detrás de esa reforma, vamos a encontrar que fue un impulso ordenador. Se trató de ordenar la participación de la radio y la televisión dentro de la política, sobre todo entendiendo que son intermediarios muy importantes entre los mensajes que emiten los partidos políticos, sus candidatos y la ciudadanía. Ese impulso ordenador bien pronto entró en un desfase,
utilizo la palabra desfase, otros han utilizado la palabra crisis. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la forma en que se modeló este nuevo modelo, valga la redundancia, se utilizó un mensaje, un formato único, que fue el mensaje del spot, que hoy claramente está rebasado, porque además es contrario a las premisas de la comunicación política, que trata de auspiciar más bien un diálogo, una interacción, y este formato no ayudaba. En segundo lugar, porque fue una regulación rígidamente ordenada, y rígidamente ordenada porque la subimos al orden constitucional. Curiosamente, esa rigidez, no voy a profundizar, pero hoy de alguna manera está salvaguardando las premisas de ese modelo, y a propósito de ello fue que el INE ha ido a la Suprema Corte controvirtiendo también este decreto emanado por el presidente de la República. Finalmente también, bueno, adicionalmente, porque este modelo establecía un conjunto de mensajes unidireccionales a través del formato al que ya me he referido del spot, en donde básicamente había una construcción del mensaje que se quería hacer llegar a la ciudadanía en época de campaña, en donde después no había ninguna interacción, y en ese sentido, desde entonces, se dijo que esta spotización no favorecía la libertad de expresión en el ámbito político, porque era una repetición masiva del mismo mensaje a través de distintas cadenas televisivas y radiofónicas. Adicionalmente, también se criticó que dar a los partidos políticos y a sus candidatos la exclusividad en el acceso a la comunicación política dejaba de lado otras voces que también eran relevantes. Después entraron las voces de los candidatos independientes, pero este debate de si deben ser los únicos que tengan voz en las campañas, pues sigue vigente. Bien pronto, como dije, este modelo entró en un desfase. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros terminábamos de implementar el modelo de comunicación política entre 2007 y 2008 de cara a las elecciones de 2009, también veíamos que paralelamente se estaba produciendo la irrupción masiva del uso de las plataformas tecnológicas y las redes sociales en el ámbito político. Si bien las plataformas ya estaban ahí y las redes sociales iban en crecimiento, lo cierto es que en las elecciones de 2009, después en 2012 y así sucesivamente, vimos cada vez el papel más importante que tienen estas redes, sobre todo para llevar información que les sirva a la ciudadanía para analizar el sentido de su voto y para decidirlo en consecuencia. Lo que estamos viendo hoy, me parece, es que frente a esta inicial vertebración de la comunicación política, bajo estas premisas formales en 2007, hoy estamos viendo la emergencia de unas redes sociales invertebradas. ¿A qué me refiero? Hoy estamos viendo la irrupción de una comunicación política que es permanente, ya no es intermitente. Finalmente, la ordenación que hicimos en 2007 es todavía una comunicación intermitente que se agudiza en época de campaña, que es cuando la masa, el volumen de spots llegan y es donde los vemos repetitivamente en la radio y la televisión. Pero hoy en día estamos frente a una comunicación política permanente. Basta abrir Twitter, basta abrir Facebook para darnos cuenta que hay mensajes que tienen una orientación directa en el ámbito político o también velada, una crítica, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hoy estamos ante una comunicación política de carácter permanente que se asocia además con que antes habían pocos espacios para la deliberación, sobre todo porque definimos que esta deliberación se tenía que dar en la radio, en la televisión y en los medios impresos. Pero hoy estamos viendo que frente a estos pocos espacios hay una infinidad de canales de comunicación. Ya Berenice nos puso en el escenario el conjunto de redes sociales que hoy se utilizan y yo no dudaría, además viendo que algunos candidatos hoy son bastante peculiares, que al rato estén utilizando el TikTok, bailando, haciendo uso de canciones, etcétera, etcétera, para promoverse ya directamente en campaña y para promover sus propuestas, su discurso de campaña. ¿Por qué? Porque esto, repito, va de la mano con esta
pluralidad, esta apertura de los canales de la comunicación política derivado de las redes sociales. Esto ha dado como consecuencia también que lo que antes era un acceso restringido, hoy sea un acceso masivo. Prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora, puede participar de la comunicación política, y entonces ha habido esta rebelión de las masas, se ha llevado al ámbito tecnológico, utilizando esta frase y este libro tan importante de José Ortega y Gasset. Pero también hoy estamos viendo que frente a esta libertad que permiten las redes sociales, estamos viendo también derivaciones en donde cada vez vemos más que detrás de ellas hay ejercicios de manipulación que a veces pueden tener consecuencias menores, pero a veces podemos darnos cuenta que sí tienen la capacidad de variar el sentido de una cantidad importante de votación, de tal suerte que sí tienen posibilidad de inclinar la balanza en el ámbito de las elecciones. A esta, incluso, digamos, sobre esta irrupción de las redes sociales, probablemente no escuché a Bere comentar, por ejemplo, la emergencia del Zoom, que es una plataforma que hoy la estamos utilizando muchísimo y que también permite conectarse a muchas personas e interactuar directamente. Probablemente en las próximas campañas, en una de esas, la de Hidalgo y la de Coahuila, van a tener que hacer uso de estas porque todavía vamos a estar saliendo de la pandemia. Yo espero que las de 2021 ya hayamos regresado a la normalidad, pero hoy Zoom y otras plataformas, el Moodle y varias de ellas, permiten hacer debates interactivos aquí en las redes sociales, realizar entrevistas, realizar conferencias. Es decir, lo que estamos viendo es cómo esta irrupción, este pluralismo de redes sociales va a cambiar el modelo de campañas. Esto ya lo estábamos viendo en las anteriores, lo vimos claramente en 2012, pero me parece que lo vamos a ver cada vez de manera más aguda. Estamos pasando de lo que yo he denominado campañas contemplativas, en donde el ciudadano es solamente un sujeto receptor de los mensajes de los partidos políticos, a campañas replicantes, campañas interpelativas, y no dudo que las de estas de 2020, pero sobre todo las de 2021, sean campañas cada vez más beligerantes. Esto es, estamos viendo un contexto también de exacerbación social a partir de que las ideologías se están llevando al extremo y de la defensa, de esta gran transformación que propone el gobierno de la 4T frente a los partidos tradicionales que hemos tenido, que rechazan en buena medida las medidas sanitarias, las medidas económicas, las medidas de la reapertura y de la vuelta a la normalidad, de tal suerte que estos son elementos que me permiten asumir que probablemente tengamos campañas cada vez más beligerantes. Voy a dos puntos finales que me interesan remarcar. Uno es las redes sociales y la pandemia. Me parece que podemos asumir todos que una emergencia por su propia naturaleza libera los condicionamientos, ¿no? Principio de legalidad, de que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente le está permitido. Eso exacerba la discrecionalidad porque además estamos ante toma de decisiones de carácter acelerado. No hay mucho tiempo para pensar qué se va a hacer, sino hay que tomar las decisiones y eso está modulando los controles, más en este gobierno que tiene una participación y una presencia muy importante en las cámaras y también está postergando las responsabilidades. Hoy probablemente lo que menos quiera escuchar el público es que algunas decisiones, como no están adecuadamente tomadas, hay que exigir responsabilidades en este momento. ¿Por qué? Porque ahora el centro de atención está en salir de este momento de crisis y después las responsabilidades vendrán posteriormente. Pero precisamente por eso necesitamos que el derecho mantenga su capacidad de control político y ordenación social. ¿Por qué? Porque en algún momento vendrán también esas responsabilidades y una de ellas es cuando vengan las elecciones. Por eso yo creo que hoy uno de los derechos más importantes tendrá que ser y tiene que ser la libertad de expresión y el acceso a la información, sobre todo porque son herramientas que en el corto plazo nos permitirán reconstruir las decisiones gubernamentales y la racionalidad al tomarlas para ponderar si las mismas estuvieron justificadas,
si fueron débiles o si fueron excesivas, y si de ellas se desprenden responsabilidades ulteriores. Y justamente por eso necesitamos también preservar la memoria de todo lo que está ocurriendo a partir de la documentación de lo que está pasando, preservando la transparencia y sobre todo esta memoria documentada de la pandemia, ya que será un banco de datos esencial para la rendición de cuentas de nuestros representantes populares, y porque no tengo duda que la gestión política de la pandemia del coronavirus será uno de los principales ejes sobre los cuales van a girar los mensajes, la propaganda, los debates en las elecciones del 2021, porque estaremos convocados a elegir, y esto va a ser bien importante, no solamente a una nueva camada de representantes populares, sino haciéndonos cargo de que esa camada tendrá a su cargo la reconstrucción del tejido social de la pospandemia. Es decir, en algunos casos vamos a quedar tan lastimados que esta convocatoria a elecciones va a ser para que en algunos ámbitos no solamente se mantenga la continuidad de ciertas políticas, sino haya que modificarlas drásticamente. Por eso yo creo que lo que es muy importante es profundizar en la importancia de recuperar la normalidad de las elecciones. Me parece que el llamado a elecciones es muy importante porque, así como urge que nosotros en lo individual y como sociedad recuperemos nuestra salud, la salud colectiva, la salud individual de aquellos que estén afectados, la República también necesita recuperar su salud. Y esa recuperación de la salud pasa necesariamente por las elecciones, sea para calificar adecuadamente las decisiones que se tomaron, sea para tomar una orientación distinta. Culmino diciendo qué me preocupa. Me preocupa que hoy, y lo estamos viendo, yo hace rato les comentaba a Berenice, a Wendy, a Alfonso, que llevaba desde las 9 conectado en otro evento, pues justamente hoy estamos cada vez pasando más tiempo conectados, más tiempo utilizando el Internet, y eso también hace que cada vez estemos agregando más datos a nuestro expediente digital. Navegamos hoy no nada más para pedir comida a domicilio, no nada más para pagar nuestras tarjetas, utilizamos nuestros dispositivos para un conjunto de datos y eso va almacenándose en nuestro archivo digital, este archivo digital invisible. De tal suerte que sí va a ser muy importante que las autoridades, sobre todo el INAI, el INE y el tribunal, pongan la atención en el uso de estos datos porque seguramente van a querer ser utilizados en la época de elecciones. En ese sentido es muy importante que pongan especial atención a ellos porque necesitamos que, es verdad, por un lado se siga potenciando un debate público más abierto, una sociedad más participativa y una democracia más incluyente, pero también se necesitan establecer las barreras necesarias para salvaguardar nuestra información para que no sea utilizada inadecuadamente sin nuestro consentimiento, porque están ahí almacenados nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras afinidades políticas, y en ese sentido, repito, necesitamos que estas instituciones básicamente pongan la atención en ellas para que pongan, para que nos ayuden a preservar y pongan las barreras necesarias para preservar esos espacios íntimos al conocimiento ajeno, a las redes sociales, cimentando esta ágora virtual al que, como esta presencia, estamos concurriendo todos sin que ninguno esté presente de manera presencial. En ese sentido, yo pondría énfasis en estos datos, esperando las preguntas de nuestro público. Muchas gracias. Muchísimas. Bueno, pues César Astudillo tuvo voz de profeta porque en efecto vimos en 2021 candidatos y candidatas bailando en TikTok, ¿no? Hay igualmente muchos aspectos que vale la pena destacar. Yo igual me enfocaría en 2 o 3 de ellos. Para comenzar, en lo que él denomina justamente como las campañas o el tránsito de las campañas contemplativas a las campañas replicantes o interpelativas, ¿no? Esto es algo que ya habíamos advertido y que hemos venido comentando a lo largo del diplomado y bueno, en particular
particular en las clases que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes. Cómo han cambiado a partir del uso de las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, los circuitos comunicacionales. Hasta antes de la llegada de las redes sociales, bueno, los medios tradicionales funcionaban con este esquema que hemos comentado ya insistentemente, en donde podemos advertir un emisor y muchos receptores, ¿no? Las redes sociales modificaron ese circuito a efecto de que pues ahora todos podamos ser emisores y receptores al mismo tiempo. Esto en términos de comunicación política, pues puede resultar positivo, como bien lo señala César Astudillo, en atención a que pues ahora cualquier persona puede formar parte del debate, ¿no? Antes era difícil, cuando no imposible, que la ciudadana, los ciudadanos pudiéramos ir a tocar la puerta a las grandes televisoras para que se nos cediera un espacio en radio y televisión para ejercer nuestro derecho al voto. De hecho, nuestro derecho a la libertad de expresión. Y de hecho, eso es en parte lo que justifica la actual prohibición constitucional para los particulares que no pueden contratar espacios en radio y televisión, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues los particulares que cuentan con recursos monetarios suficientes para pagar espacios en radio y televisión, pues ejercen una forma determinada de poder respecto a otras personas que no contamos con ese poder adquisitivo, ¿no? ¿Quiénes son quienes pudieron pagar espacios en radio y televisión para tratar de interferir en las preferencias electorales en las campañas presidenciales del 2006? Pues los grandes consorcios empresariales, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Entonces, bueno, pues me parece que en parte justifica, reitero, la prohibición constitucional que en la actualidad existe. En parte se explica por esta desigualdad que hay en los distintos actores para el acceso a estos medios tradicionales, ¿no? Pero, bueno, pues esto es completamente distinto en el ámbito de las redes sociales. Aquí, como bien lo señala Astudillo, pues basta con que tengamos un dispositivo móvil y una conexión a Internet para que podamos sacar nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram y en esa medida, pues formar parte de una comunidad digital y emitir nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras percepciones, manifestarnos de manera libre, ¿no? Bueno, esto resulta positivo en términos de horizontalidad, en términos de ampliar los alcances de los circuitos de comunicación, etcétera. Pero como todo en la vida, pues tiene también su cara B, ¿no? Lo que yo advertiría respecto a esto es, en principio, la calidad del debate público, ¿no? Como bien lo comenta Astudillo, pues bueno, en las redes sociales es posible que hoy más que nunca estemos insertos en un contexto de polarización mediática, de polarización discursiva, y que en el ámbito digital advirtamos cómo se van generando estos grupos de confrontación a partir de la postura que cada persona asume, ¿no? Yo no me acuerdo si ya les había comentado esto, pero hay un riesgo en el uso de las redes sociales, estoy seguro que sí, ya se los comenté, porque a partir del funcionamiento de los algoritmos, pues bueno, las recomendaciones que nos hace la propia plataforma de perfiles a los cuales seguir, pues son afines a el perfil que nosotros vamos construyendo con la interacción en la plataforma, ¿no? De tal suerte que si nosotros somos, no sé, fanáticos del fútbol, pues muchas de las recomendaciones que nos van a hacer las plataformas como Facebook y Twitter, pues van a ser de gente que está inserta en esa actividad, ¿no? Nos va a recomendar la cuenta de la Federación Mexicana de Fútbol, de distintos clubes, de distintos directivos, de distintos jugadores de fútbol, porque pues les digo, todos esas recomendaciones pues derivan del funcionamiento de lo que conocemos como la red semántica, ¿no? De la aplicación de los algoritmos, de la interpretación que hace la nueva tecnología de la interacción que nosotros tenemos con ella. Esto lo vieron seguramente con mayor detenimiento en la clase que les impartió el ingeniero José Antonio Seguro, ¿no? Bueno, entonces, esta posibilidad que tenemos todos y todas de participar absolutamente en cualquier debate público, pues puede resultar positivo en términos incluyentes, pero a lo mejor no tanto en términos de la calidad discursiva, ¿no? En la calidad del debate. De hecho, bueno, pues basta con que veamos cualquier línea del tiempo o línea de Twitter o de Facebook para que advirtamos cómo absolutamente todas las personas participan en absolutamente todas las discusiones, aunque no tengan nada realmente que decir, ¿no? O sea, y en algunas ocasiones, pues bueno, lo hacen de manera
pues yo diría que hasta irresponsable, grosera y demás, ¿no? En realidad eso pues poco abona a desarrollar prácticas de diálogo o de debate o de interpelación, pero respetuosa, ¿no? Bueno, y un tercer aspecto que destacaría de lo planteado por Astudillo, tiene que ver con pues lo que él advierte de los riesgos del propio uso de la tecnología, ¿no? Algo que ya también habíamos comentado en el video que vimos en alguna sesión previa sobre cómo se va construyendo un perfil de las personas en atención a la interacción que tienen las redes sociales, cómo esto ayudó a generar fenómenos como el de Cambridge Analytica en la elección presidencial en Estados Unidos o del Brexit en Inglaterra o la consulta por la paz en Colombia, entre otros fenómenos, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo a veces se nos pasa de noche la información que estamos proporcionando a través de la interacción que tenemos con las redes sociales. Ya lo comentaba yo en sesiones previas, instalados en la era de la información, pues lo más valioso es la información y en muchas ocasiones nosotros la entregamos absolutamente gratis sin reparar pues en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues es una reflexión importante a la cual nos convoca el doctor Astudillo. Y bueno, a continuación, bueno, hasta aquí no sé si alguien desee hacer alguna aportación en función de esto que comento, en función de lo que expone Astudillo. Bueno, si no hay intervenciones, entonces pasamos al último segmento a cargo de Cliserio Coello. Me adelanto a compartirles que el planteamiento que hace Cliserio Coello es muy esquemático. De hecho, pues son 3 puntos medulares de su planteamiento que nos servirán como puntos de discusión. A mí me ha llamado mucho la atención la interrogante que tiene la denominación de esta mesa, comunicación política y redes sociales, y inmediatamente se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo superar sus retos para la democracia? Es decir, ¿cómo superar los retos de la comunicación política para la democracia? ¿Cómo identificamos la relación de las redes sociales con el modelo democrático y entonces cuáles son sus retos? A partir de esta interrogante que creo que acertadamente ha planteado la Escuela Oficial Electoral cuando ha organizado esta mesa, me han surgido algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, cómo se revelan algunas paradojas que están presentes hoy en día entre las redes sociales y el modelo democrático. Y para ello es importante revisar algunos datos. Según la encuesta realizada por Latinobarómetro, en América Latina ha decrecido la confianza de la ciudadanía por la democracia. Y por eso yo considero que al tratar este tema de las redes sociales y la democracia, se pueden advertir o detectar al menos 3 parámetros. Ya que ante la pregunta de si la ciudadanía de Latinoamérica está satisfecha con la democracia de su país, en la mayoría de los casos vemos datos bastante complejos. El más alto es Uruguay. El 53% de los encuestados considera que está de acuerdo o satisfecho con el modelo democrático, mostrando el nivel más alto de América Latina. Y aquí, desde luego, tenemos que hacer varias reflexiones, y por eso quiero plantear este tema en términos de paradojas, porque teóricamente siempre hemos sostenido que la aceptación de la democracia como modelo conlleva altos índices de participación ciudadana. Es decir, no podríamos entender al sistema democrático sin participación ciudadana. En la década de los 90 del siglo XX había una gran preocupación por la apatía social, la apatía ciudadana de involucrarse en los asuntos públicos. Hoy vemos una realidad totalmente diferente, y esta puede advertirse con claridad en las redes sociales. De tal manera que la paradoja que hoy está presente, al menos en Latinoamérica, es que ante los bajos niveles de aceptación del modelo democrático, se tiene como respuesta una alta participación ciudadana.
Y sabemos que la participación ciudadana es un elemento vertebral y esencial del modelo democrático. Difícilmente podemos entender al modelo democrático sin participación de la ciudadanía. Por una parte, tenemos un déficit o un desánimo por este modelo en Latinoamérica, pero utilizamos uno de los elementos vertebrales del modelo para ponerlo de manifiesto. En los últimos años hemos visto mejores índices de participación en las elecciones. Podemos observar las últimas elecciones de años recientes en los diferentes países de Latinoamérica y vemos los altos índices de participación ciudadana. Por ejemplo, la amplia legitimidad con que llegan sus gobernantes. Pero además de esa alta participación ciudadana, hemos visto cómo la sociedad se involucra cada vez más en los asuntos públicos, toma parte en la cosa pública, y esto se da principalmente a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales son como esos kioscos de las plazas públicas, en donde los vecinos, las personas congregaban, intercambiaban puntos de vista, reflexionaban, debatían sobre los asuntos de su colectividad. Hoy tenemos kioscos virtuales donde las personas interactúan, reflexionan, debaten, contrarrestan otras informaciones, cada quien expresa sus puntos de vista, hay denominadores comunes, pero también hay posiciones antagónicas. De manera que ante estos kioscos virtuales de esta etapa del siglo XXI, pues podemos ver o entender que el sistema democrático no puede visualizarse de ninguna manera sin incluir estas nuevas formas de participación o interacción de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. Es verdad que las redes sociales también sirven para otro tipo de interacciones que no necesariamente tienen repercusiones en la cosa pública o en el ámbito de lo público, pero sí hay una relación muy importante entre la comunicación política, la acción comunicativa de la representación política con la ciudadanía y lo que se establece o se manifiesta en las redes sociales. Y de tal manera que aquí está lo que yo podría entender como el primer dato paradójico y relevante. Si bien ha crecido el desánimo por el modelo, también lo es que hay una participación ciudadana mucho más activa, libre, espontánea, plural, determinante, que pretende articular sus demandas a través de uno de los elementos del modelo democrático, que es la libertad de expresión y la participación ciudadana. De tal manera que a mayor participación ciudadana a través de estas plataformas, como es el caso de las redes sociales, no le corresponde una mayor confianza en el modelo. De tal manera que yo anotaría esta primera paradoja para luego emitir algunas consideraciones sobre ello. La segunda paradoja que yo advierto en esta relación entre redes sociales y democracia es que teóricamente se ha establecido que a mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor satisfacción con el modelo democrático. Uno de los elementos importantes de las transiciones democráticas es generar elementos de transparencia y de rendición de cuentas. De ahí que en los modelos transicionales de la democracia, uno de los elementos más importantes es convertir las instituciones y las acciones gubernamentales en cajas de cristal, transparentar, rendir cuentas. Hoy advertimos un aumento importante de la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina, ocupan una gran parte de la agenda gubernamental en la región, sin embargo, no ha logrado contener el descenso de la credibilidad y de la falta de confianza o del déficit de la confianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Es decir, todos los gobiernos interactúan en las redes sociales, han modificado sus esquemas de comunicación, han transitado del modelo tradicional de rendición de cuentas a los nuevos modelos que ofrecen las plataformas electrónicas y las redes sociales, difunden videos informativos, se hacen cápsulas cortas, se interactúa y se debate con la ciudadanía, se plantean los casos de éxito, existen nuevas modalidades de la rendición de cuentas y de la transparencia, por lo tanto, teóricamente,
teóricamente, con los teóricos de la democracia, tendríamos que decir, a esto le tiene que corresponder una mejor percepción de la ciudadanía con el modelo. Y esto, desafortunadamente, por los datos que nos arrojan algunos ejercicios, como la encuesta de Latino Barómetro, pues esto no es así. Bueno, la tercera paradoja. Las redes sociales constituyen un instrumento o vehículo para la libertad de expresión. Este es un aspecto medular del sistema democrático. Sin embargo, también la difusión de hechos y noticias falsas, las fake news, están orientadas a la desinformación, por lo tanto, minan y ponen en déficit la credibilidad del modelo. Las fake news tratan de incidir en la percepción que tienen las personas sobre sus instituciones, y si estas noticias falsas logran apoderarse o apropiarse de la opinión pública, pues desde luego hay una percepción del modelo democrático que no puede ser positiva. Las redes sociales, por lo tanto, por este carácter dinámico e interactivo que tiene, se convierten en un caldo de cultivo propicio para sembrar la desinformación y las denominadas fake news. Ahí encuentran un buen espacio para diseminar, para tratar de influir en la opinión pública sobre determinados aspectos que carecen de veracidad. Y estos términos, desde luego, las fake news y la posverdad, no son términos del todo novedosos. Es decir, en esta década, en la segunda década del siglo XXI, se pudieron ver estos dos fenómenos, cómo interactuaban las fake news con el elemento de la posverdad. La posverdad no es más que tomar una decisión en un momento dado con la información que está presente en el contexto, en las redes sociales, y analizar tiempo después, a posteriori, en lo posterior, si esa decisión estuvo influenciada o no con elementos que faltaron a la verdad. Y tenemos muchos casos en la última década. Un ejemplo de ellos es el Brexit, ¿no? Donde se difundieron en las redes sociales una serie de mitos sobre el futuro de Inglaterra, y un análisis posterior de los elementos informativos que estuvieron presentes para influir en la toma de las decisiones de las personas, pues se advierte que no tenían elementos o no había una corrección de veracidad en esa información. También en el 2016 pues, se planteaba cómo se podían generar algunas acusaciones por la supuesta contratación de servicios integrales para influir en la toma de las decisiones en las elecciones, sobre todo en Estados Unidos como tal, a través de las redes sociales. Es decir, ¿cuál es el reto frente a estas tres paradojas? Es decir, ¿se pueden imponer garantías de corrección o de veracidad a la información que está presente en las redes sociales? ¿O es necesario mantener estos espacios como espacios de plena libertad? Pero creo que aquí debemos hacer algunas puntualizaciones muy importantes sobre el tipo de información que se difunde en las redes sociales. Desde luego, las opiniones están ausentes de un canon de veracidad. Es decir, la manifestación libre de las ideas, la posición ideológica de las personas, pues difícilmente pueden pasar por un canon de veracidad, porque se están sujetas al debate. Es decir, ahí difícilmente podemos generar un ejercicio de falso o verdadero. Son percepciones ideológicas sobre hechos, cada quien puede emitir una opinión, puede estar a favor o en contra de determinada decisión. Por ejemplo, las opiniones de carácter religioso, pues difícilmente las podemos pasar por un canon de veracidad, es decir, el credo, las creencias o las convicciones ideológicas son propias del ámbito de las ideas y difícilmente podemos decir que es falso o verdadero. De tal manera que las opiniones como tal, como se dan también en los medios de comunicación tradicionales y que se expresan en las redes sociales, algunos pueden gustarles, en otras ocasiones puedes coincidir con ellas, a veces depende del planteamiento ideológico del que se parta y a partir de ahí se puede debatir sobre esas opiniones.
Es decir, pero las fake news no están centradas en el ámbito de las opiniones, de la libertad de expresión sobre lo que cada quien considere de acuerdo a sus convicciones ideológicas. El segundo elemento que creo que es importante distinguir es la calumnia, porque la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos a una persona en específico. Es decir, también puede haber una fake news con un elemento de calumnia, porque le imputa una noticia falsa, un hecho falso o un delito falso a una persona. Pero ahí hay una imputación. Se usa la red social como un vehículo para imputar a una persona sobre hechos falsos. A diferencia de las fake news que tratan de incidir en la opinión pública o que tratan de generar una apreciación o una percepción sobre el modelo de gobierno o el modelo democrático a partir de elementos de desinformación. Y claro, ahí estamos frente a un elemento muy específico de las fake news que en concreto constituyen acciones de desinformación sobre hechos o noticias, ¿no? Falsas. Faltar a la verdad para condicionar o influir en la toma de las decisiones o en las percepciones que la ciudadanía tiene sobre el modelo. ¿Cómo entonces discernir entre la verdad y la falsedad frente a las fake news? Esto es muy complejo. ¿Y qué hacer frente a la desinformación sin afectar la libertad de expresión? Estas son algunas de las interrogantes que estas paradojas nos ponen sobre la mesa. Algunos países, por ejemplo, han optado por la regulación. En Alemania se planteó ante su parlamento la regulación de las redes sociales y obliga a las plataformas a eliminar contenidos falsos. Es decir, el responsable de vigilar que se esté difundiendo contenido que tenga ciertos elementos de veracidad, la garantía de la corrección de la veracidad está a cargo de las plataformas electrónicas, es decir, Facebook, Twitter y todas estas plataformas tienen la obligación de retirar o de sustraer la información que falte a la verdad. Italia planteó en el 2019, previo a esta pandemia, la posibilidad de multar hasta con 5.000 euros por difundir noticias falsas, tendenciosas o que desinformen. Sí, estas noticias que puedan afectar la percepción de la veracidad. Y en Rusia también se han planteado algunas propuestas similares. No obstante que en algunos países europeos se ha explorado esta posibilidad, también hay que decirlo que el camino de la regulación tampoco ha sido exitoso para evitar el elemento de las fake news en las redes sociales, dada la dinámica y la naturaleza con la que ahí se intercambia información. Desde mi punto de vista, no todas las acciones del contexto social deben ser motivo de regulación. Es decir, no toda interacción que se genera en el contexto social debe necesariamente tener un marco regulatorio. Es decir, hay otros elementos. Hamilton decía que cuando el legislador toca la libertad se disminuye, porque le ponemos límites, porque le ponemos contornos, porque le ponemos las posibilidades de que se ejerza de determinada manera, horarios, condiciones o requisitos. De manera que la regulación siempre lleva el acotamiento de una libertad. Esa es la consecuencia de toda regulación. Cuando nosotros afirmamos que hay algo que no está regulado, es porque hay una amplia libertad para el ejercicio de determinado derecho en ese rumbo. Y es lo que sucede en la mayoría de los modelos democráticos con las redes sociales. En este caso, considero que el autocontrol de las redes es una vía que puede generar buenos resultados. Y los hemos visto. Cuando alguien difunde una fake news, de manera inmediata, alguien la contrarresta. Y esto puede darse a partir de 3 elementos fundamentales. El primero es propiciar, motivar, generar la posibilidad de que exista debate sobre cualquier información que se pone a consideración en las redes sociales. Con ello se contrarrestan de mejor manera los hechos falsos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Alguien hace un planteamiento y los propios usuarios de las redes sociales debaten, condicionan, desenmascaran
dan la otra visión de las cosas, propician cuando se difunden imágenes falsas o adulteradas o alteradas, alguien pone la imagen verdadera, cuando se dan datos maquillados con el objeto de generar una opinión pública adversa a determinada decisión, la ciudadanía reacciona. Es decir, los aspectos de la libertad de expresión se contrarrestan con otras expresiones. Es en la medida en la que generemos y fomentemos el debate, podemos entonces minimizar los impactos negativos que las fake news tienen en el modelo democrático. La segunda es generar aspectos de denuncia. Algunas plataformas como Twitter, Facebook y otras más tienen algunos elementos de denuncia. Es decir, si alguien tiene conocimiento que se están difundiendo hechos o noticias falsas y que se puede contrastar con algunos elementos de veracidad, entonces presenta la denuncia correspondiente ahí mismo en las plataformas. Cuando hablo de la denuncia, son las denuncias digitales, por supuesto. Se ha utilizado este término en el ámbito jurídico también para estas plataformas. Y la tercera es generar los esquemas de verificación de la información. Algunas plataformas han generado este aspecto de contralorías internas, en donde revisan algunos esquemas de verificación de la información. Y ahí, desde luego, tendríamos que ser muy cuidadosos para evitar que estos esquemas de verificación de la información se constituyan en elementos de censura previa, sin algunos criterios para evitar que se afecte la libertad de expresión. De tal manera que no considero que el Estado deba ser un Estado corrector, un Estado que regule en exceso la libertad de expresión en las redes sociales, dada la naturaleza que éstas tienen, pero sí es importante emitir algunas conclusiones muy breves a partir de estas tres paradojas y de estos retos que hoy tienen las redes sociales para el modelo democrático. Primero es que tenemos que entender las nuevas realidades. No podemos seguir analizando estos temas desde la óptica tradicional. Teóricamente se había dicho que a mayor participación ciudadana, mayor coincidencia con el modelo. A mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor coincidencia con el modelo, y en la medida en la que se generen mayores elementos de libertad de expresión, también se preserva de mayor manera el modelo. Hoy estamos viendo que esto no es del todo así, es decir, esto es verdad, pero tiene algunos elementos problemáticos dada la forma en la que hoy se está generando e interactuando en las redes sociales. De tal manera que creo que es muy importante entender estas nuevas realidades, articular estas nuevas paradojas en el entorno democrático y, desde luego, mejorar las condiciones de igualdad en el acceso a la información para fortalecer la pluralidad en el debate. Lo más importante en esta relación de las redes sociales y la democracia es el principio del pluralismo, es decir, de qué manera se puede generar un cúmulo importante de interacciones para que la sociedad pueda definir libremente, discernir libremente sobre la información que hay. Por tanto, desde mi perspectiva, el camino es resolver los problemas que plantea este reto de redes sociales y democracia con mecanismos propios de la democracia. Libertad plena en estas redes sociales, pero sobre todo con fomentando la pluralidad para el debate público. Muchas gracias. Bueno, pues muy nutrida la participación del doctor Clicerio Coello, pero como les decía, es fácil identificar los planteamientos centrales, ¿no? Nos habla de tres paradojas, que bueno, pues es muy interesante el planteamiento que hace, porque la primera, como bien nos señala, se refiere a que, de acuerdo a las estimaciones de distintos barómetros, hace referencia en particular al informe Latinobarómetro del 2018, a mayor transparencia se tenía la expectativa de que, a mayor participación política se tenía la expectativa de que pues se correspondería un mayor nivel de satisfacción con la democracia. Y bueno, de acuerdo a estos barómetros nos damos cuenta de que pues muchas personas no tienen este apego
hacia la democracia como forma de gobierno, ¿no? Ya es algo que comentábamos en la sesión previa sobre cultura política precisamente. La segunda paradoja se refiere a que a mayor transparencia debería de corresponder una mayor satisfacción con la democracia, lo cual igualmente no se corresponde con la realidad, ¿no? A pesar de que hoy los distintos gobiernos del mundo van incorporando las nuevas tecnologías en aras de la transparencia a través de los portales de Internet, de blogs, de bases de datos que se ponen a disposición de la ciudadanía, de esfuerzos legislativos, como es el caso de México a partir de la reforma en materia de transparencia y protección de datos personales del año 2012, bueno, pues prácticamente todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligaciones de transparencia para con la ciudadanía, de tal suerte que cualquier información que revista interés público, pues tiene que ser puesta al alcance de la ciudadanía, ¿no? Ya sea de motu propio o a través de las solicitudes de información o a través de esta plataforma nacional de transparencia que deriva de la legislación en la materia. Y la tercera paradoja se refiere a que las redes sociales potencian el derecho a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo pueden contribuir a la desinformación, ¿no? A la generación de fenómenos como las noticias, la difusión de noticias falsas, la posverdad, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, pues estos son los tres aspectos centrales del planteamiento de Cliserio Coello. Yo pondría énfasis quizás respecto a este último de el derecho a la libertad de expresión versus las tendencias hacia la desinformación. Y en particular, el tema de la libertad de expresión, ahorita lo estaba reflexionando, llama poderosamente la atención en el caso de nuestro país, bueno, en otras latitudes, pero en el caso de nuestro país, a la luz de algunos eventos recientes que a lo mejor ameritan una reflexión profunda. Ahorita estaba pensando en particular en este caso de el youtuber Chumel Torres, no sé si ustedes lo ubiquen, que bueno, pues es un crítico de la política. Tiene un canal de YouTube que se llama El Pulso de la República y actualmente está inserto en una polémica por una denuncia que promovió una legisladora en función de algunas expresiones que utilizó Chumel Torres para referirse a ella. Y bueno, pues esto me llama profundamente la reflexión en términos de libertad de expresión, porque a lo mejor, y esto es una percepción absolutamente personal, lo aclaro, a lo mejor se está magnificando una situación que a todas luces es deleznable, pero que pues está motivando una respuesta por parte del Estado, pues quizás un poco desproporcionada, no lo sé, habrá que ver qué rumbo toma este caso en particular, pero bueno, reitero, si bien las expresiones utilizadas por Chumel Torres pues constituyen insultos tal cual, ¿no? Porque se refiere a la legisladora como estúpida, lo cierto es que pues a lo mejor el cauce que se le pudo dar a ese tipo de expresiones pudo haber sido distinto, porque si se va a perseguir por la vía penal, no sé, a lo mejor sienta un precedente no tan positivo en términos democráticos, pero reitero, esta es una postura absolutamente personal. Bueno, para concluir, solamente retomo uno de los planteamientos de Cliserio en el sentido de que la regulación de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales, tiene que corresponder con el contexto o con los distintos contextos particulares. Él refiere, por ejemplo, a algún tipo de regulación específica que se ha adoptado en Italia, en Rusia. A la luz de este caso que les mencionaba de Nueva Zelanda, del atentado terrorista en una sinagoga, pues también se han adoptado medidas particulares para esa circunstancia o para ese país. Pero para el caso mexicano, quizás en atención a las características del modelo de comunicación política, pues a lo mejor convendría adoptar algunas medidas, pero les decía yo también en más de una ocasión que aun cuando en lo particular he pensado en que tal vez pudiera ser conveniente adoptar algunas medidas de regulación de las redes sociales en materia político-electoral, siempre llego a la conclusión de que quizás no es el camino, quizás no es lo más deseado. En lo particular, a mí no me agrada mucho la idea de pensar que sea el Estado quien me diga a mí
qué es lo que puedo ver, qué es lo que no puedo ver, qué es lo que puedo publicar o qué es lo que no puedo publicar. Yo creo que eso tendría que recaer en el ámbito de responsabilidad individual. Naturalmente, pues habrá cosas que tanto en la realidad física como en el de las redes sociales sea inaceptable y sea igualmente sancionable, ¿no? La calumnia electoral es calumnia electoral con independencia de si se hace en prensa escrita, en medios digitales, en radio o en televisión. Pero pues hay algunas otras manifestaciones, algunas otras expresiones de la comunicación política que quizás tendrían que gozar de un mayor margen de regulación, de flexibilidad. Y esto atendiendo a lo que el propio Cliserio comenta, ¿no? La naturaleza orgánica de las propias plataformas, de los propios medios digitales. En fin, pues hasta aquí dejaría yo estas reflexiones, pues esperando que si alguien desea hacer alguna intervención, alguna reflexión final, algún comentario de cierre, pues lo pueda compartir en estos 10 minutos que restan de la sesión. Bueno, también si es el caso que no hay... adelante, Beatriz. Gracias. En relación a esta última participación del doctor Coello, no sé cómo, hablaba de una participación ciudadana, ¿no? De que si bien es cierto se ha venido aumentando con el paso de los años, pues no puedo evitar hacerle el cuestionamiento de, o sea, en realidad, pues sí, no simplemente que se refleje en el voto, o sea, no es como que cada día más personas votan. Él decía que la participación ciudadana también se ve a través de las redes sociales. Yo discierno un poco, yo no le llamaría participación ciudadana, más bien le llamaría como la opinión ciudadana o como la expresión de los ciudadanos, más que una participación ciudadana en un término estrictamente democrático. Porque el hecho de que hoy podamos contar con redes sociales como Facebook, Twitter, y que por mucho que podamos vertir ahí nuestros comentarios, lo que opinamos, nuestras ideas, ideologías, en realidad, ¿qué tanto abona para el cambio de nuestro actual escenario político? Porque seguimos, o sea, por 10,000 opiniones que se suban, el modelo sigue siendo el mismo. Hablábamos en clases anteriores que no existen como herramientas de participación ciudadana efectivas o reales en el proceso de la democracia que no sea el estricto voto, nada más. De ahí en fuera, pues se quedarían como en opiniones personales en las redes sociales, que bien cierto pueden convertirse en una opinión o en una tendencia, pero no creo que logren cambiar en el proceso democrático nuestra realidad. Entonces, ahí difiero con el doctor. Yo sí más bien, incluso por mucho que opinemos, ¿cuántas de esas opiniones son constructivas y cuántas de esas opiniones son positivas y propositivas? Creo que en el término de redes sociales nos falta mucho. No sé si la idea sea regularlas. Yo tampoco estaría de acuerdo porque sí quiero mi libertad de expresión, pero también entiendo que, como bien decían, ningún derecho es absoluto, pero creo que más bien nos toca de este lado, toca a las instituciones públicas, a gobierno, al Estado, más que regular, porque hoy son las redes sociales y mañana puede ser otra cosa, nos van a estar regulando todo, pues más bien toca como la construcción ciudadana, toca como para que el ciudadano pueda realmente discernir y en ese sentido hacer votos razonados y hacer votos que sean realmente participativos. A lo mejor ahí sí podríamos hablar de una participación ciudadana si las personas ya leen, se informan, saben, acceden. A lo mejor la regulación, pues no sé si tendría que ir hacia el ciudadano o tendría que ir hacia, no sé, a ciertas noticias o no lo sé, pero creo que no sería una solución viable. Creo que la solución está en cómo hacemos una sociedad donde sea capaz de no hacer de una noticia una posverdad, ¿no? Y eso pues creo que le toca a todos los entes y a los que estamos en un lugar que nos permita comunicar, que nos permita cambiar esta perspectiva, porque hoy puede ser la red, mañana es otra herramienta. Entonces, en ese sentido, la manifestación de nuestras ideas tendría que abonar de manera directa a la democracia, no como de una manera como de, acá estamos todos en las redes y gritamos y hacemos y opinamos,
pero si hacemos una pregunta, ¿realmente cuánto de esto cambia nuestra realidad? Si el gobernador no nos gusta, si el presidente no nos gusta, ¿cuánto de lo que podemos exigir, pelear, debatir en redes sociales va a cambiar esa realidad? Más bien, ¿cómo usamos ese instrumento para que sea tangible? Sí es cierto que hay movimientos que han salido de las redes y se trasladan a la parte física y que se convierten en marchas, que se convierten en movimientos, pero en nuestra realidad actual en México creo que nos falta mucho en ese avance y no sé, yo no tengo idea de cómo podríamos lograr realmente ese ejercicio efectivo de una participación que sí abone a nuestra democracia a través de las redes sociales. Gracias, Beatriz. Pues en realidad yo estoy completamente de acuerdo. Ciertamente las redes sociales por sí mismas, pues no significan una mejora en la calidad de la democracia, ni siquiera una mejora en el diálogo democrático. De hecho, pues justo lo advertíamos hace rato, ¿no? La calidad, o mejor dicho, la posibilidad que todos tenemos de participar en el debate público a través de las redes sociales no se acompaña de una calidad en ese diálogo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo, sin embargo, que sí tiene mucho potencial las redes sociales, pero depende de este otro aspecto que hemos comentado previamente sobre la cultura política democrática, ¿no? Antes, en las pláticas de café, en las pláticas de sobremesa, nos quejábamos de la inflación, del incremento de los precios, de las calles llenas de baches, de la falta de alumbrado público, y hasta ahí se quedaba, ¿no? Creíamos que ese era como nuestro aporte al debate público, al compartir esas inquietudes, esas inconformidades con nuestros amigos, familiares, con nuestros compadres y demás. Bueno, pues si lo pensamos un poco, ahora estamos exactamente en la misma posición, pero desde el punto de vista de las redes sociales. O sea, el hecho de que nos quejemos, expresemos alguna opinión, sea de apoyo o de inconformidad, bueno, pues por sí misma no va a generar un cambio. Más bien tendríamos que pues tratar de articular distintos esfuerzos para que, como bien lo comenta Beatriz, pues esas iniciativas individuales puedan tener alguna repercusión en la realidad física. Y bueno, esto también me parece muy positivo a la luz de algunas iniciativas que han encontrado un cauce a partir de la convocatoria y de las tendencias que se generan en redes sociales. Ya lo comentábamos en clases previas, por ejemplo, estas denuncias ciudadanas que se vuelven virales y que ponen en evidencia algún actuar pues poco ético, poco responsable de los funcionarios públicos, o estas convocatorias que se hacen a la movilización política, como las que pudimos advertir apenas hace unas semanas con la marcha del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Tenemos otros ejemplos como el Me Too o el movimiento Yo Soy 132, entre otros. Entonces, bueno, pues sí podemos encontrar un buen cauce en las redes sociales para la participación política, pero como bien lo refiere Beatriz, nos falta avanzar más bien en la construcción de esa cultura política democrática, en asumirnos como agentes del cambio político, entre otras muchas cuestiones sobre las cuales vale la pena reflexionar. Por último, quisiera compartirles una reflexión final respecto a algunas iniciativas que se han generado, esto lo retomo a partir también de los planteamientos de Clicerio Coello, para combatir algunos de estos fenómenos ligados con la tercera paradoja, ¿no? Con la difusión de noticias falsas y la posverdad. En México, en el contexto de las elecciones, desde hace tiempo las autoridades electorales, en particular el INE, suscribe acuerdos con Facebook, con Twitter y demás, con la idea justamente de pues tratar de identificar y de frenar la proliferación de este tipo de fenómenos, ¿no? Que pues poco favor le hacen a la democracia. Y también han surgido algunas iniciativas que provienen desde la sociedad civil. No sé si ustedes recuerden este esfuerzo de Verificado 2018, que se dio justamente para desmentir algunas noticias falsas o para proporcionar elementos de veracidad respecto a algunas noticias en específico, ¿no? Bueno, pues ese tipo de iniciativas, el que tenemos en la actualidad sobre el sabueso y algunas otras, pues a lo mejor podrían contribuir también a combatir este tipo de fenómenos. De hecho, la iniciativa de quién es quién en las noticias falsas que se da en las mañaneras, me parece loable la intención,
Pero lo que se advierte en la práctica es que pues este ejercicio tiene un importante sesgo político, ¿no? Y entonces pues al final no termina por cumplir con el propósito ulterior. Y bueno, cada quien tendrá por supuesto su opinión sobre este ejercicio, pero bueno, solo por citar un ejemplo que sostiene lo que estoy afirmando, podríamos hacer referencia a aquel momento, aquella situación cuando el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, actual presidente del Tribunal Electoral, pues fue designado precisamente en este cargo, ¿no? Y como en el contexto de las mañaneras, el presidente de la República sacó ahí una imagen de un tuit atribuido a la cuenta del presidente, bueno, del magistrado Rodríguez Mondragón, a pesar de que pues se había corroborado que ese era un tuit falso, que se había hackeado su cuenta, que incluso había una denuncia penal por parte del magistrado, pero todo esto no se dijo en la mañanera para desmentir esta circunstancia, ¿no? Entonces, reitero, la iniciativa, y no es nada, por supuesto, contra ninguna crítica destructiva, sino más bien constructiva hacia el gobierno federal. Me parece muy loable la iniciativa, pero mientras siga teniendo este sesgo político, pues en realidad creo que pues cae en el mismo juego, ¿no? No contribuye realmente a desmentir, a generar, a combatir la difusión de noticias falsas. En fin, bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición. Ya estamos en punto de la hora. Bueno, pues no me queda sino agradecerles nuevamente el favor de su atención para esta sesión y para todas las que tuve oportunidad de compartir con ustedes. Les reitero mi felicitación por haber llegado hasta este punto, mi reconocimiento a todas y todos ustedes y bueno, pues nada más me resta invitarles a que concluyan de manera satisfactoria entregando el trabajo correspondiente, porque si no, pues el esfuerzo va a ser en vano. Entonces, los conmino a que entreguen el trabajo y con esto pues van a tener ustedes la acreditación correspondiente. Bueno, pues mis felicitaciones, mi reconocimiento y quedo a sus órdenes. Nos veremos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Luis.